vuelta con nuestra transmisión por Guatevisión del Foro Presidencial de Ambiente y Desarrollo 2011. Agua. En Guatemala, 3.75 millones de personas no tienen acceso al agua, incluyendo el 50% de la población rural. Además, Guatemala comparte sus cuencas hidrográficas con sus vecinos. Aproximadamente el 80% del agua que se produce en el país escurre hacia los países fronterizos. ¿Cuál sería la política de su gobierno para lograr acuerdos para el manejo y aprovechamiento de las aguas compartidas? ¿Y en cuánto tiempo considera usted que puede su gobierno resolver la problemática al agua y de acceso al agua en todo el país? ¿Y qué poder político tiene usted para hacerlo valer? Muy buenos días. Todos vivimos en esta tierra, todos respiramos el aire, tomamos del agua. La protección del medio ambiente es crucial y de máxima importancia para todos. 3,5 millones de guatemaltecos no tienen acceso a agua potable y aquellos que la tienen acceso a agua contaminada en la mayoría. El Ministerio de Salud ha demostrado en sus estadísticas que entre 5 y 7 mil niños mueren en Guatemala a consecuencia de enfermedades intestinales. Debemos proteger eso, pero ya no necesitamos más leyes. Las leyes se pasan o se atascan en el Congreso y no hacen la diferencia. Lo que necesitamos es acción ejecutiva y decisiones de Estado, políticas de gobierno. Para cuidar los recursos del agua tenemos que limpiar nuestros ríos, comenzando por sacar la basura que hay en las cuencas, que causan muchos problemas, además el manejo de la basura en todos nuestros municipios y comunidades, porque muchos lo están tirando en las cuencas de los ríos, causando los problemas. Por eso tenemos que empezar por educar y concientizar a nuestra gente para que protejan el medio ambiente alrededor de ellos, porque este es un trabajo no solo del gobierno, es un trabajo de cada uno, de todos nosotros. No debemos seguir contaminando, debemos explotar nuestros recursos de ríos y fluviales apropiadamente para generar energía. Compartimos nuestras cuencas con países vecinos que utilizan eso para generar electricidad cuando nosotros podríamos hacerlo de una forma limpia, respetando el ambiente y además generar recursos para Guatemala vendiendo esa energía a los países vecinos. Debemos usar nuestros recursos hídricos en el área agrícola con mucha responsabilidad, trabajar con los agricultores para que tengan agua limpia, para implementar los miniriegos. Necesitan agua limpia para tener buenas cosechas, para poder exportar y para proteger a sus niños. Y finalmente, reforestar. Reforestar es absolutamente crítico. Si queremos proteger nuestras cuencas, tenemos que reforestar en donde están los nacimientos de los ríos. Tenemos que trabajar arduamente en la protección del medio ambiente de Guatemala. Gracias. Foro Presidencial de Ambiente y Desarrollo 2011. Y bueno, en estos momentos entraremos a la segunda pregunta del set 1, que trata sobre bosques. La pregunta dice así: en Guatemala se pierden unos 60 millones de árboles cada año y apenas logramos reforestar alrededor de 18 millones. En su plan de gobierno, ¿cuáles son sus propuestas concretas para reducir la deforestación y promover la producción forestal? ¿Y con qué poder político contará usted para hacer valer sus propuestas? El problema de la deforestación es tremendamente serio y no necesitamos hablar de ello porque ya lo sabemos. El 60% de esa deforestación se debe a la leña, la necesidad de leña. Hay dos mecanismos que vamos a implementar inmediatamente como políticas de mi gobierno para combatir, no combatir, pero reducir el consumo de leña. Uno es mediante la promoción de los bosques energéticos, donde sembraremos madera, árboles que crecen rápido y que son más eficientes para utilizarlos como leña. Y la otra, que es muy importante, vamos a promover enérgicamente y vamos a instalar estufas eficientes. Hay una organización internacional que ya lleva años haciendo esto. Hay unas estufas eficientes que se instalan en las casas de la gente, en las comunidades más retiradas, que además de que protegen la salud de los niños y de las familias al no tener humo en las casas, poder filtrar y hervir el agua, tener calor en las casas de tierra fría y cocinar. Además de eso, estas estufas manejan la energía de manera eficiente, consumiendo 40% menos de leña. El otro problema de deforestación serio es el aumento de la frontera agrícola. Y ese aumento de la frontera agrícola se está dando por dos razones. Una, por la falta de productividad de la tierra, y para poder producir más necesitan más tierra, y eso lo vamos a combatir con nuestros programas de desarrollo agrícola,
promoviendo la tecnología agrícola de manera que haya mayor eficiencia y no se necesite expandir la cantidad de tierra para producir, sino que se produzca eficientemente. Así como también las malas prácticas agrícolas, como por ejemplo las quemas. Y finalmente, vamos a trabajar fuertemente en los programas de reforestación con el PIN-FOR, el PIN-PEP y el PIN-FRUTA, y vamos a promover la reforestación utilizando árboles frutales, pimienta, cacao, hule, árboles que además van a traer riqueza y beneficios económicos a los pobladores. Y finalmente quiero nada más comentar que yo soy un ferviente creador de la reforestación, y en los años 70 mi papá, que está aquí y me honra con su presencia el día de hoy, fue un gran promotor de la reforestación, obteniendo el primero y segundo certificados de reforestación en el programa de reforestación de los 70. Muchas gracias. Y ahora viene la pregunta a la que todo el mundo le teme: minería. La pregunta dice así, número 3. Existen países en Latinoamérica que obtienen altos porcentajes de regalías en la explotación minera, pero Guatemala solo recibe el 1%. Sumado a ese ínfimo porcentaje, se le deducen los costos de producción. Explique si su gobierno ve la minería como algo importante para el desarrollo, y si es así, ¿cómo cambiaría usted las reglas del juego y en qué invertiría esas regalías? Enumere a la vez los elementos que definirían su política como minería responsable. En dado caso que su gobierno se oponga a la minería, justifique por qué. Guatemala es un país con unas riquezas naturales inmensas y a la misma vez con una miseria y una pobreza extremas. Ya somos el 4º país en el mundo con desnutrición, y eso es inaceptable. Y la explotación de nuestros recursos mineros es parte importante del desarrollo, y quiero empezar por mencionar 3 países reconocidos mundialmente como 3 de los países más ecológicos y más proteccionistas del medio ambiente, que además son 3 de los principales países mineros en el mundo: Finlandia, Noruega y Canadá. Se puede hacer la minería si se hace bien. El problema en Guatemala es que no se ha hecho bien. Y uno de los problemas grandes que tenemos en Guatemala es esa demagogia que acabamos de escuchar continuamente en este país. Es muy fácil pegar de gritos y hablar babosadas cuando uno no tiene conocimiento a fondo de los temas. El problema aquí está en cómo se hace, y la corrupción en este país es la que ha impedido que se haga debidamente. Yo soy empresario, me he pasado la vida negociando, sé cómo negociar, sé cómo entender y investigar a fondo los problemas, identificar las causas y resolverlos. El tema de la minería tiene que ser renegociado en Guatemala, porque necesitamos explotarlo para salir de la miseria, pero lo vamos a hacer de la forma correcta, sin corrupción y sin más demagogia. Vamos a invertir como debe ser y vamos a renegociar esos contratos leoninos que favorecen a las mineras, porque se llevaron a cabo negociaciones con políticos mal informados. Vamos a renegociarlas y vamos a crear, como en los otros países, como en Chile, en Perú y en otros países donde tienen un programa de indexación adecuada a las regalías, de manera de que van creciendo conforme la explotación va siendo exitosa y la inversión ha sido rescatada. Y de esas regalías vamos a dejar un porcentaje importante en la comunidad, porque le pertenece a esa comunidad esa riqueza. Otro porcentaje irá a las arcas nacionales para la infraestructura y el desarrollo nacional, para la reforestación, y finalmente para la protección del medio ambiente habrá un porcentaje. Tenemos que acabar ya con esta demagogia, y se puede, pero solo si nos proponemos resolver los problemas en vez de hablar de ellos. Gracias. ¿De qué forma propone su gobierno promover el uso de energía renovable? Si es a través de hidroeléctricas y otras fuentes alternas para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles frente al cambio climático, explique cómo lo haría y cómo beneficiaría a las comunidades. Si es en el sector transporte, defina su estrategia. Definitivamente la generación eléctrica debemos de alejarnos lo más pronto posible del uso de combustibles fósiles o de carbón que contaminan el ambiente, y entre los mejores y más eficientes sistemas está la energía solar, está la energía de viento, donde es posible, aunque el viento es más difícil utilizarlo, sobre todo en áreas tan quebradas como Guatemala. Existe también las hidroeléctricas, pero las hidroeléctricas hay que manejarlas con mucho cuidado porque pueden causar daños severos a la ecología si se hacen mal, además de los problemas que pueden causar a las poblaciones en las regiones que serían anegadas. Esto debe manejarse con mucho cuidado, pero se puede hacer. La energía hidráulica, eléctrica,
es un potencial enorme en este país. Hay países como Canadá que tienen ingresos altísimos de vender energía hidroeléctricas hacia los Estados Unidos. Eso es donde hay que poner el énfasis. Pero también tenemos que propagar y motivar el desarrollo de empresas que generen otros tipos de energía, como por ejemplo el uso de la basura. Una de nuestras propuestas es buscar una zona, por ejemplo en la zona de Jutiapa o de donde está toda esa zona seca, y poner un basurero nacional a donde llevemos toda la basura, la acumulemos y la manejemos profesionalmente para generar gas metano que luego puede ser procesado y convertido en energía eléctrica, como lo han hecho otros casos. La fábrica BMW de carros, por ejemplo, hizo eso en el estado de Carolina del Sur y le provee electricidad a la ciudad de Spassdalburg. Ese es el tipo de cosas que necesitamos. Como ciudadanos tenemos la obligación de proteger y respetar a nuestra madre tierra. Y como líderes tenemos la obligación de rescatar a nuestros pueblos de la miseria y la pobreza en la que se encuentran. Y solo hay una manera de lograrlo, mediante la generación de empleo y el desarrollo económico. Y esa generación y desarrollo económico debe hacerse usando tecnología y usando trabajo, pero siempre respetando nuestra madre tierra. Debemos explotar nuestros recursos naturales con responsabilidad y sin corrupción. No más contratos como el de Perenco que se firmó recientemente, lleno de dudas y lleno de oscuridad. Eso es lo que vamos a hacer nosotros para cambiar. Transparencia, tecnología, desarrollo, y vamos a invertir en la recuperación de nuestros ríos, de nuestras aguas, de las cuencas para reducir el problema de la erosión. Vamos a reforestar para que cuando vengan las tormentas que nos azotan por razones naturales, no tengamos que sufrir esos deslaves y esos daños terribles que hoy día sufrimos. Eso se debe al mal manejo de nuestra tierra por parte de nosotros mismos. Y eso es lo que vamos a cambiar. Pero sin perder de vista, protegeremos la tierra, nuestra madre tierra, pero vamos a trabajar duro para que salgamos de la pobreza con desarrollo económico y trabajo. Muchas gracias. Gracias, licenciado.